Mi padre me obligó a casarme con un hombre que odio, pero lo que él no sabe es que su verdadero heredero está trabajando como jardinero en nuestra casa, y es el único que me hace sentir viva. A ver, Reddit, ¿alguna vez te has sentido como un peón en un tablero de ajedrez gigante? ¿Como si tu vida no te perteneciera? Esa ha sido mi realidad desde que tengo memoria. Mi nombre es Camila, y desde que nací, mi destino ha estado sellado con una etiqueta de precio. Mi padre, un hombre de negocios implacable y sin escrúpulos, siempre me ha visto como una inversión, no como una hija. Mi valor se mide en contratos, acciones y alianzas estratégicas. Así que, cuando me dijo que me casaría con Rodrigo, el hijo de su socio más importante, no me sorprendió. Me sentí como si me hubieran empujado a una jaula de cristal. Rodrigo es el típico hombre de negocios que parece un maniquí de revista. Atractivo, sí, pero tan frío como un bloque de hielo. Sus ojos no tienen brillo, su sonrisa es forzada y sus conversaciones son tan aburridas como leer un manual de contabilidad. Y para colmo, es un snob de primera. Odia todo lo que no esté en su círculo de privilegio y habla con desprecio de la gente común. El compromiso se anunció en una cena de gala que parecía un funeral. Mi padre, con una sonrisa de satisfacción que no llegaba a sus ojos, me presentó a la prensa como la futura esposa de Rodrigo. La gente aplaudía, pero yo me sentía como si estuviera a punto de desmayarme. Mi alma se estaba marchitando. Estaba a punto de casarme con un hombre al que no solo no amaba, sino que odiaba con cada fibra de mi ser. Pero hay un secreto. Un secreto que me ha mantenido cuerda en medio de esta pesadilla. Y ese secreto tiene los ojos del color del follaje después de la lluvia y las manos llenas de tierra. Se llama Mateo, y es el nuevo jardinero de la mansión. Lo conocí un día en el que, como siempre, estaba escapando de la asfixiante atmósfera de la casa. Me gusta ir al jardín trasero, un lugar salvaje y olvidado, lleno de vegetación crecida. Allí, me encontré con él. Tenía la espalda volteada, podando unos rosales que parecían abandonados. Iba vestido con ropa de trabajo, con una camiseta que le marcaba unos músculos que no había visto en la sala de pesas de Rodrigo. ¿Necesitas ayuda?, me preguntó, su voz era profunda y suave, como el sonido de la tierra al caer. Me quedé helada. Estaba acostumbrada a que la gente me hablara con respeto, con la cabeza gacha. Pero él me miraba directamente a los ojos, con una sinceridad que me desarmó. No, solo estoy observando, le dije, mi voz extrañamente temblorosa. Él sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Este jardín es un desastre, ¿verdad? Pero tiene potencial. Solo necesita un poco de amor y paciencia. Esa frase me golpeó como una ola. Me sentí tan identificada con ese jardín. Y desde ese día, algo cambió. Me escapaba al jardín siempre que podía, solo para verlo. Hablábamos de plantas, de flores, de la vida. Él me contaba historias de su infancia, de cómo creció rodeado de naturaleza. Yo, por mi parte, le conté sobre mi vida, sobre mis sueños, sobre la jaula en la que vivía. Él me escuchaba con atención, sin juzgar, sin dar consejos no pedidos. Solo escuchaba. Y en sus ojos, vi algo que no había visto en los ojos de Rodrigo. Vida. Un día, mientras estábamos podando unas ramas, Mateo me preguntó algo que me dejó sin aliento. ¿Qué quieres de verdad, Camila? La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me había preguntado eso. Nadie se había interesado en mis deseos. No lo sé, le respondí, mi voz era un susurro. No lo sé, pero sé que no quiero esto. Me miró a los ojos, con una comprensión que me hizo temblar. Entonces, ¿por qué lo haces? Y allí, en medio de la tierra y las flores, le conté toda la verdad sobre el matrimonio arreglado, sobre el odio que sentía por Rodrigo, sobre mi padre y sus planes. Él me escuchó, sin interrumpir. Cuando terminé, me tomó las manos y las apretó suavemente. Camila, la vida es demasiado corta para vivir en una prisión, me dijo, su voz era suave pero firme. Tienes que luchar por tu libertad. Sus palabras me dieron una fuerza que no sabía que tenía. Y desde ese día, nuestras conversaciones se volvieron más profundas. Hablábamos sobre escapar, sobre la posibilidad de una vida diferente. Una vida donde yo pudiera elegir. Pero un día, mientras estábamos hablando, me di cuenta de algo.
Rodrigo estaba observando desde la ventana. Su cara era una mezcla de desprecio y celos. A partir de ese día, mi padre empezó a presionarme aún más para que la boda se celebrara. Y Mateo, él empezó a desaparecer. Un día, mi corazón se detuvo. Mi padre me dijo que la boda se adelantaba. Que en un mes, me casaría con Rodrigo. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Fui corriendo al jardín, buscando a Mateo. Lo encontré empacando sus herramientas. Me voy, Camila, me dijo, su voz ronca. No puedo seguir aquí. No puedo verte casarte con él. No te vayas, le rogué. Eres lo único que me hace sentir viva. Me miró a los ojos, la tristeza en sus ojos. Lo sé. Pero no puedo ser tu consuelo. No puedo verte atrapada y no poder hacer nada. Esto es más difícil para mí de lo que crees. Me acerqué a él y lo besé. No sé de dónde saqué el valor, pero lo hice. Lo besé con todo el dolor y la desesperación que sentía. Y él me respondió con un beso tan apasionado, tan lleno de vida, que por un segundo, me sentí libre. Cuando nos separamos, me miró y me dijo, soy el verdadero heredero. El único que puede parar esto. Mi mente se puso en blanco. ¿El verdadero heredero? ¿Qué quería decir? La historia que mi padre no me había contado, la historia que Rodrigo no me había contado, me estaba mirando a los ojos. Y sentí que mi mundo se estaba derrumbando, de la mejor manera posible. ¿Qué demonios voy a hacer ahora? La boda se acerca, y el hombre que amo, el que me hace sentir viva, el que puede cambiarlo todo, se va. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? ¿Lucharían por la verdad o se casarían con el hombre que odian? Después de ese beso y de la bomba que me soltó, Mateo se fue. Desapareció sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado allí. Busqué en el jardín, en la casa de los empleados. Nada. El rosal que estaba podando se quedó a medias, como una metáfora de mi vida. Me sentí completamente perdida y vacía. La casa se sentía más fría que nunca sin él. Rodrigo, por su parte, se volvió más pegajoso, más insistente. Cada vez que me veía, me tomaba de la mano y me decía, con esa voz que me ponía los nervios de punta, nuestra boda será perfecta, mi amor. Seremos la pareja más poderosa de la ciudad. La palabra poderosa me daba náuseas. No quería poder. Quería a Mateo, quería una vida normal, quería ser libre. Un día, mientras estaba en la biblioteca de la mansión, buscando un libro para distraerme, mi mirada se posó en un retrato antiguo. Era el retrato del abuelo de Rodrigo, el fundador de la empresa. Me acerqué, intrigada por los detalles. Y entonces, vi algo que me heló la sangre. En la parte inferior del cuadro, había una firma. Y en la firma, había una nota, para mi amado hijo, Mateo. Sentí un escalofrío. Mateo. El nombre era tan común, pero ahí, en ese contexto, me parecía la pista más importante del mundo. ¿Quién era Mateo? ¿Por qué el fundador de la empresa le dedicó un retrato a un hombre con ese nombre? Corrí a buscar a mi padre. Tenía que saber la verdad. Lo encontré en su oficina, firmando unos papeles. Papá, le dije, mi voz temblorosa, necesito saber algo. ¿Quién es Mateo? Me miró con desprecio. Camila, deja de pensar en el jardinero. Tu boda está a la vuelta de la esquina. Concéntrate en lo que importa. No es solo el jardinero, le grité, con la frustración saliendo a borbotones. En la biblioteca, hay un retrato del fundador de la empresa, dedicado a un hombre con ese nombre. ¿Quién es él? Mi padre se quedó en silencio, su cara se puso pálida. Vi el miedo en sus ojos. Un miedo que nunca antes había visto. Camila, ese es un secreto de familia. No te incumbe, me dijo, su voz dura. Claro que me incumbe, le respondí. Tengo que casarme con un hombre al que odio, y me dices que no me incumbe saber quién es el verdadero heredero de la fortuna de la que se supone que seré parte. No me hagas tonta. Mi padre suspiró, la derrota en su rostro. Mateo es el nieto de mi socio. El verdadero heredero. Su padre, el hijo del fundador, murió en un accidente de coche hace años. Mateo, que es el único descendiente directo, desapareció. Tu prometido, Rodrigo, es el hijo de una hermana adoptada, que nunca tuvo el favor de la familia. Me quedé helada. Entonces,
Era verdad. Rodrigo no era el heredero. Mateo lo era. Y mi padre, en su codicia, estaba vendiéndome a un impostor. ¿Y por qué me obligas a casarme con él?, le pregunté, mi voz llena de dolor. Porque Rodrigo es más fácil de controlar que Mateo, me respondió. Si te casas con él, tendremos el control de la empresa. Tendremos todo. Sentí una punzada de dolor. Mi padre me estaba vendiendo por poder. En ese momento, se escuchó un ruido en la puerta. Era Rodrigo. Había escuchado todo. Su cara era una mezcla de ira y humillación. ¿Qué es esto, Camila?, me preguntó, su voz llena de veneno. ¿Estás conspirando contra mí con tu amante, el jardinero? No es mi amante, le respondí, mi voz tranquila. Es el verdadero heredero. Y tú eres un fraude. La cara de Rodrigo se puso roja de furia. Quiso gritar, pero mi padre lo detuvo. Rodrigo, cálmate. Ella no sabe lo que dice. La boda se celebra. Tienes que controlarla. Rodrigo me miró con desprecio, pero se fue. Y en ese momento, supe que no había vuelta atrás. Tenía que encontrar a Mateo. Tenía que contarle la verdad. Fui a mi habitación, tomé mi bolso y mi pasaporte. Ya no me importaba nada. Iba a buscar a Mateo, aunque fuera lo último que hiciera. Pero cuando estaba a punto de salir, mi padre me detuvo. Camila, si sales por esa puerta, te desheredo, me dijo, su voz fría. No tendrás nada. No me importa, le dije. No quiero nada de ti. Y en ese momento, se escuchó un fuerte golpe en la puerta principal. La puerta se abrió de golpe y un hombre entró. Tenía el pelo largo, los ojos del color del follaje y una mirada de determinación que me hizo temblar. Era Mateo. Pero no venía solo. Detrás de él, había un hombre de traje, con una mirada seria. Y supe que mi vida estaba a punto de cambiar. Y no para bien. La puerta se abrió de golpe y allí estaba Mateo, con la ropa de jardinero todavía puesta, pero con una mirada en sus ojos que nunca había visto. No era la de un trabajador, sino la de alguien que reclamaba lo que le pertenecía. Detrás de él, el hombre de traje, que parecía un abogado o un guardaespaldas, me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. Mi padre se puso pálido. La arrogancia que siempre lo había caracterizado se desvaneció, dejando a la vista a un hombre asustado. Mateo, ¿qué haces aquí? Sal de mi casa. Es mi casa, señor de la Croix, dijo Mateo, su voz firme y resonante. O al menos, lo será muy pronto. Y no me iré hasta que todos sepan la verdad. Se acercó a mí, y en ese momento, olvidé la presencia de mi padre y el hombre de traje. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi una promesa, una disculpa, una verdad que me gritaba sin palabras. ¿Estás bien, Camila?, me preguntó. Su voz era un bálsamo para mi alma. Sí, lo estoy, respondí, mi voz temblorosa. Pero, ¿qué está pasando? Mateo se volteó hacia mi padre. Sé que le has estado ocultando la verdad a tu hija. Sé que has estado manipulando a Rodrigo. Y sé que has estado intentando robar lo que es mío por derecho. Pero se acabó. Mi padre rió, una risa hueca que no llegó a sus ojos. No tienes nada, Mateo. Eres un jardinero. Tu abuelo te dejó sin nada. Todo le pertenece a Rodrigo. Falso, dijo el hombre de traje. Yo soy el abogado del abuelo de Mateo. Y hace unos días, encontramos el verdadero testamento. Un testamento que tu socio, el padre de Rodrigo, ocultó para quedarse con la fortuna. La boca de mi padre se abrió de par en par. Miró a Mateo con una mezcla de odio y derrota. En el testamento, el abuelo de Mateo no solo le dejó toda su fortuna, sino que también incluyó una cláusula especial, continuó el abogado. Estipula que si Rodrigo intentaba casarse con Camila, la herencia pasaría por completo a Mateo, sin ninguna restricción. Sentí un escalofrío. El abuelo de Rodrigo lo había visto venir. Había sabido que su hijo adoptivo era un impostor, que intentaría robar la herencia. Y había puesto una trampa, una que involucraba a mi padre y a mí. No puedes probar nada, gritó mi padre, con la voz llena de pánico. Ya lo hemos probado, dijo Mateo, sacando unos papeles de su bolsillo. Aquí está el testamento, firmado por el abogado del abuelo y un notario.
Y aquí están los papeles que demuestran que tu socio ha estado lavando dinero de la empresa. Ya hemos contactado a las autoridades. Te quedan pocas horas para huir. Mi padre me miró, con una mirada de traición y desesperación. Camila, ¿sabías esto? ¿Estás con él? No, le dije, mi voz llena de dolor. No lo sabía. Pero ahora que lo sé, no puedo apoyarte. No puedo casarme con un hombre que no amo. Y no puedo ser parte de tus mentiras. Mi padre me miró por un segundo, y vi una chispa de decepción en sus ojos. Luego, se volteó y se fue, derrotado. El silencio llenó la habitación, y me quedé allí, temblando, procesando todo lo que había pasado. Rodrigo, que había estado escondido detrás de una pared, salió y miró a Mateo con odio. Me has arruinado, bastardo. Te haré pagar por esto. Mateo lo miró con calma. No me arruinaste tú, Rodrigo. Te arruinaste tú solo. La codicia te cegó. Y ahora, pagarás las consecuencias. Rodrigo se lanzó sobre Mateo, con los puños apretados, pero el abogado lo detuvo. Ni lo intentes. Tienes que irte de aquí. Las autoridades están en camino. Rodrigo me miró, con una mezcla de odio y tristeza en sus ojos, y se fue. Y en ese momento, me sentí libre. La jaula en la que vivía se había roto. Me volteé hacia Mateo. Gracias, le dije, mi voz llena de gratitud. Me salvaste. Él me miró y me tomó de la mano. No te salvé, Camila. Te liberé. Y no iba a hacerlo hasta que estuviera seguro de que no te casarías con él. Por eso me fui. Necesitaba encontrar el testamento. ¿Y sabías que era el jardinero? Le pregunté. Sí. Quería acercarme a ti. Quería ver si eras feliz. Y no lo eras, me dijo. Sabía que tu padre te estaba obligando a casarte con Rodrigo. Quería ver si te amaba. Y me di cuenta de que no. Y cuando te besé, supe que tenía que luchar por ti. No solo por la herencia. Las palabras me golpearon como una ola. La venganza que una vez creí era importante se sintió tan insignificante. El amor que sentía por Mateo era lo único que importaba. Después de que mi padre y Rodrigo se fueran, la mansión se sintió diferente. Vacía. El silencio no era el mismo de antes. Ahora era un silencio de paz, no de opresión. Mateo me miró, y por primera vez en mi vida, sentí que era libre. El abogado de Mateo, que se llama Daniel, se quedó con nosotros para asegurarse de que todo estuviera en orden. Él me explicó el plan de Mateo para reclamar la herencia, un plan que me dejó atónita. El testamento de su abuelo es muy claro, me dijo Daniel, mientras nos sentábamos en la sala de estar que antes me parecía una jaula. No solo le deja toda la fortuna a Mateo, sino que también establece que Rodrigo debe ser expulsado de la empresa y que el control de la compañía pasará a las manos de Mateo. Es una victoria total. Me quedé sin palabras. Rodrigo, el hombre que me despreciaba y que se creía superior, lo había perdido todo. Y yo, la que había sido un peón en el juego, ahora era una pieza clave en el tablero. Pero la noticia de la herencia se esparció como pólvora. Los medios de comunicación, que antes solo me veían como la futura esposa de Rodrigo, ahora me acosaban con preguntas sobre Mateo y el escándalo. Mi teléfono no paraba de sonar, con mensajes de gente que no me había hablado en años, ahora queriendo saber todo. En medio de todo ese caos, Mateo se mantuvo sereno. Me llevó a la cocina, me preparó un café y me miró con una sonrisa. Sé que esto es mucho, Camila. Pero no estás sola. En ese momento, me di cuenta de lo mucho que lo necesitaba. Con su camiseta de trabajo, sus manos llenas de tierra y sus ojos llenos de vida, él era mi ancla en medio de la tormenta. ¿Qué va a pasar ahora?, le pregunté, mi voz temblorosa. Vamos a vivir aquí, en la mansión, me respondió. Y voy a encargarme de que la empresa sea un lugar donde la gente sea valorada, no solo un número. La idea de vivir con él en la mansión que antes era mi prisión me daba vueltas en la cabeza. Era un sueño, pero uno que venía con una gran responsabilidad. Esa noche, Mateo me llevó a dar un paseo por el jardín. El jardín que había sido nuestro santuario, nuestro lugar secreto. Me tomó de la mano y me miró a los ojos. Sé que esto es mucho para ti. No te pedí esto. Pero ahora que soy el dueño de todo, puedo hacer lo que quiera. Y lo que quiero es estar contigo. Si tú quieres.
Mis ojos se llenaron de lágrimas. Después de todo lo que había pasado, Mateo, el heredero millonario, seguía siendo el mismo hombre de la tierra, el que me hacía sentir viva. Sí, Mateo, le dije, mi voz un susurro. Quiero estar contigo. Y nos besamos, bajo la luz de la luna, en el jardín que nos había unido. Ese beso fue diferente al anterior. No era un beso de desesperación, sino de esperanza, de amor. Pero, al día siguiente, el caos volvió. Mi padre, desde el exilio, me envió un mensaje de texto. No creas que esto ha terminado. Él no te ama. Solo te está usando para tener control sobre la empresa. Y te lo voy a demostrar. Y Rodrigo, en su intento por vengarse, apareció en la mansión, con la prensa detrás de él, gritando que la herencia le pertenecía, que Mateo me había manipulado para robarla. La guerra por la herencia acababa de comenzar. Y yo, la que solo quería una vida normal, estaba en el centro de ella. La aparición de Rodrigo con la prensa en la mansión fue solo el principio. A la mañana siguiente, Daniel, el abogado de Mateo, nos informó que Rodrigo había presentado una demanda legal para impugnar el testamento. Su argumento era que el testamento era falso, que había sido manipulado para que él no recibiera la herencia. La noticia nos cayó como un balde de agua fría. A pesar de que teníamos el testamento original, el proceso legal podía durar meses, incluso años. Y mientras tanto, la prensa nos acosaría sin piedad. Mateo me miró, y vi la preocupación en sus ojos. Lo siento, Camila. No quería que te metieras en esto. Quería que tu vida fuera más tranquila. Mi vida nunca fue tranquila, Mateo, le respondí. Y no importa. Te elijo a ti, no importa lo que pase. Nuestra vida en la mansión se convirtió en una especie de prisión de oro. No podíamos salir sin ser acosados por los periodistas. Las reuniones con abogados eran nuestro pan de cada día. La tensión era palpable, y sentía que el paraíso que habíamos construido en el jardín se estaba marchitando. Un día, mientras Mateo estaba en una reunión con sus abogados, recibí una llamada. Era mi padre. Mi corazón se detuvo. Había estado en silencio por semanas, y su llamada me puso los pelos de punta. Camila, sé que estás con él, me dijo, su voz fría y llena de resentimiento. Y sé que crees que lo que haces es correcto. Pero te equivocas. Él no te ama. Y te lo voy a demostrar. ¿Qué quieres, papá?, le pregunté, mi voz temblorosa. Solo quiero que sepas que tengo información que te hará abrir los ojos, me dijo. Una información que te hará ver la clase de persona que es tu amado jardinero. La llamada se cortó. Y me quedé allí, con el teléfono en la mano, con un miedo que me heló la sangre. ¿Qué sabía mi padre? ¿Qué podía saber de Mateo que yo no supiera? Cuando Mateo regresó, no le conté sobre la llamada de mi padre. Tenía miedo. Miedo de que lo que supiera mi padre arruinara todo. Pero no podía sacarme la conversación de la cabeza. Esa noche, mientras cenábamos, Mateo me miró y me tomó la mano. Camila, ¿qué te pasa? Estás distante. Nada, le mentí. Solo estoy cansada. Él me miró con una mirada llena de comprensión. Sé que todo esto es difícil. Pero estamos juntos en esto. No te mentiré, Rodrigo tiene aliados. Personas poderosas. Y no se detendrá ante nada para arruinarme. Sentí una punzada de culpa. Tenía la oportunidad de contarle la verdad, de decirle lo que mi padre me había dicho. Pero tenía miedo. Miedo de arruinar el paraíso que habíamos construido. Unos días después, recibí un sobre anónimo. Lo abrí con las manos temblorosas. Dentro, había una foto. Una foto de Mateo con una mujer que se parecía mucho a mí. Pero la foto estaba tomada hace años. Y la mujer tenía una mirada de amor en sus ojos, la misma que yo tenía cuando miraba a Mateo. Sentí que mi corazón se rompía. Mi padre tenía razón. Él tenía un secreto. Y no sabía si estaba preparada para saber la verdad. Esa foto me quemaba en las manos. La guardé en un cajón, bajo un montón de ropa, como si eso pudiera borrar su existencia. Pero no funcionó. La imagen de Mateo con esa mujer, tan parecida a mí, me perseguía. Me preguntaba quién era ella, qué significó para él y, lo más importante, si yo era solo una reemplazo, una copia de un amor perdido.
Me sentía como una hipócrita. Le había confesado a Mateo mis propias mentiras, pero ahora yo le estaba ocultando algo. La culpa me consumía. Decidí que no podía seguir así. Tenía que saber la verdad, aunque doliera. Una noche, después de una cena tensa en la que apenas hablamos, me armé de valor. Llevé la foto a la sala de estar, donde Mateo estaba leyendo. Puse la foto en la mesa, entre nosotros. ¿Quién es ella, Mateo?, le pregunté, mi voz tranquila pero firme. Mateo levantó la vista del libro, su cara tranquila. Pero cuando vio la foto, su expresión cambió. Era una mezcla de tristeza, sorpresa y resignación. Levantó la foto, la miró por un largo rato y luego me miró a mí. Camila, ¿dónde encontraste esto?, me preguntó, su voz baja. No importa, le respondí. Solo quiero saber quién es. Suspiró, y el aire en la habitación se sintió pesado. Se sentó a mi lado y me tomó la mano. Ella era mi prometida. Se llamaba Sofía. Y murió hace 3 años en un accidente de coche. Sentí un escalofrío. La historia de su prometida me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me di cuenta de que mi padre no estaba tan loco. La mujer se parecía a mí, el accidente. Todo encajaba. ¿Y por qué no me lo dijiste?, le pregunté. Porque era demasiado doloroso, me respondió, sus ojos llenos de tristeza. La amaba, Camila. Era mi vida. Y después de su muerte, me prometí que nunca volvería a amar a nadie. No quería sentir ese dolor de nuevo. Por eso me fui. Por eso me convertí en jardinero. Quería estar solo. Quería olvidar el pasado. Sus palabras me dolieron, pero también me dieron una sensación de alivio. No era una mentira, era una herida. Y cuando te conocí, continuó, me recordaste a ella. Tu fuerza, tu mirada, tu alma, me recordaste a Sofía. Pero a medida que te conocía, me di cuenta de que no eras ella. Eras tú, Camila. Eres única. Y me enamoré de ti. Y por primera vez en 3 años, me sentí vivo de nuevo. Me quedé allí, en silencio, procesando sus palabras. La sombra del pasado era real, pero el amor que sentía por él también lo era. Le tomé la mano y le pregunté, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa con nosotros? Él me miró a los ojos, con una mirada llena de amor y determinación. Ahora, vamos a seguir adelante. Y vamos a demostrarle a tu padre y a Rodrigo que nuestro amor es real. Y que no nos van a destruir. En ese momento, se escuchó un fuerte golpe en la puerta. Los miramos con preocupación. Daniel, el abogado, entró, con una expresión seria. Mateo, tenemos un problema, dijo. Tu padre, el que supuestamente murió en un accidente, ha aparecido. Y está en la mansión, exigiendo que le devuelvas la herencia. Mi corazón se detuvo. Mi mente se puso en blanco. El padre de Mateo, el que supuestamente estaba muerto, estaba aquí. Y la historia se acababa de complicar de una forma que ni siquiera mi mente más loca podría haber imaginado. Cuando Daniel nos dio la noticia, el silencio en la sala fue tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Mateo se quedó helado, con la cara pálida. Su padre, ¿cómo era posible? Había crecido con la historia de que había muerto en un accidente de coche, y de repente, estaba aquí, exigiendo la herencia. ¿Estás seguro, Daniel?, preguntó Mateo, con la voz apenas un susurro. Sí, Mateo. Está abajo, en la entrada. Con sus abogados y un séquito de cámaras, respondió Daniel. Dice que tiene pruebas de que no murió, que se escondió por años para protegerse de los enemigos de su padre. Y ahora, ha vuelto para reclamar lo que es suyo. Me sentí mareada. La historia de la herencia no era solo un tema de un testamento, sino una historia de traición, desaparición y secretos. Miré a Mateo, sus ojos llenos de confusión y dolor. ¿Qué hacemos?, le pregunté. No lo sé, me respondió. No puedo creer que esté vivo. Bajamos las escaleras, y la escena que vimos me dejó sin aliento. Un hombre elegante, con un traje impecable y una mirada de acero, estaba de pie en medio del vestíbulo. A su lado, una mujer de apariencia fría y altiva, con una expresión de superioridad. Y detrás de él, los periodistas, con sus cámaras y sus micrófonos. Mateo, dijo el hombre,
su voz resonando en el vestíbulo. He vuelto por lo que es mío. Y no voy a permitir que un simple jardinero me lo quite. Mateo lo miró, con una mezcla de ira y tristeza en sus ojos. Tú me dejaste, padre. Nos dejaste a todos. Y ahora vuelves y esperas que te dé todo lo que me he ganado. Yo no te dejé, le respondió. Me escondí para protegerte. Y ahora, es tu turno de protegerme. Cásate con ella, y la herencia será nuestra. Juntos, seremos invencibles. Me quedé helada. ¿Casarme con quién? Me miró, y vi una mirada de desprecio. Ella, dijo. La que se supone que iba a casarse con el otro heredero. No la amabas, ¿verdad? Ahora, te casarás con ella. Y la fortuna será nuestra. Juntos, seremos invencibles. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Sentí que mi alma se rompía en 1000 pedazos. Me había enamorado de Mateo, el jardinero, y ahora, el hombre que me había dado una nueva vida me estaba pidiendo que me casara con él por la herencia. Sentí una punzada de dolor. La traición, la mentira, todo había regresado. Y de repente, mi padre apareció. Estaba de pie en la puerta, con una mirada de sorpresa en su rostro. No vas a hacer esto, Camila. No te vas a casar con él. El padre de Mateo lo miró con desprecio. Tu padre no tiene nada que decir en esto. Es un hombre que se dejó engañar. Ahora, Camila, ¿qué vas a hacer? ¿Me ayudarás a reclamar lo que es mío, o te quedarás con tu padre y lo perderás todo? Miré a Mateo, con lágrimas en los ojos. La traición me dolía, pero el amor que sentía por él era más fuerte. Sentía que el paraíso que habíamos construido estaba a punto de desmoronarse. Y de repente, se me ocurrió una idea. Una idea arriesgada, pero que podría salvarnos a todos. No me casaré con nadie, dije, mi voz firme. Ni con el heredero ni con el jardinero. Y no voy a ser el premio de nadie. La herencia es de Mateo, y él es el que debe decidir qué hacer con ella. Y yo me voy. Tomé la mano de Mateo, que me miró con una mirada de sorpresa. No me iré sin ti. Ya te elegí. Y en ese momento, supe que no había marcha atrás. Había luchado por mi libertad, y no iba a volver a ser un peón. Cuando declaré que no me casaría con nadie, el vestíbulo se quedó en un silencio sepulcral. Mi padre, el padre de Mateo, Rodrigo, todos me miraron con incredulidad. Había roto las reglas del juego. No iba a ser un trofeo. No iba a ser un peón. ¿Qué dices, Camila?, me preguntó el padre de Mateo, su voz llena de desprecio. No tienes nada. Tu padre te desheredó. No eres nadie sin esta familia. Puede que no tenga nada, pero tengo algo que ustedes nunca tendrán, mi dignidad, le dije, mi voz temblorosa pero firme. Tomé la mano de Mateo, que me miraba con una expresión de asombro y admiración. Y sin decir una palabra, nos dimos la vuelta y salimos de la mansión. Los periodistas nos acosaron, pero por primera vez, no me importó. Tenía a Mateo. Tenía mi libertad. Subimos a un coche, y Mateo me llevó a un lugar que no conocía. Era una casa pequeña, rodeada de un jardín exuberante y lleno de vida. Era el tipo de casa que siempre había soñado, lejos de las mansiones frías y vacías. Esta es mi casa, me dijo, una sonrisa en su rostro. La compré con mis ahorros de jardinero. Es humilde, pero es un hogar. ¿Te gusta? Mis ojos se llenaron de lágrimas. Después de todo el caos, Mateo me había traído a su santuario. Me había traído a su vida real, lejos de las mentiras y las traiciones. Me encanta, le dije, mi voz ronca de emoción. Pasamos los días siguientes en su casa, lejos de los medios de comunicación y de la guerra legal. Mateo se encargó de todo. Él y Daniel lucharon por la herencia, pero no dejaban que la batalla legal afectara nuestra vida. Y en medio de todo ese caos, me di cuenta de algo. Mi amor por Mateo no se basaba en el dinero. Se basaba en quién era él. El hombre que me escuchaba, que me hacía sentir viva, que me enseñó a amar la tierra. Y él, a pesar de su herencia millonaria, era el mismo hombre humilde y lleno de vida que había conocido en el jardín. Una noche, mientras estábamos en el jardín, con la luna iluminando nuestros rostros, Mateo me miró con una expresión seria. Camila, me dijo, tomando mis manos, sé que todo esto es mucho.
Y sé que no te pedí que fueras parte de esto. Pero ahora, soy el heredero de una fortuna. Y quiero compartirla contigo. Quiero que seas mi esposa, no por obligación, sino por amor. Quiero que me ayudes a construir un imperio, uno basado en la justicia, en la honestidad y en el amor. ¿Quieres casarte conmigo? Mi corazón dio un vuelco. No era una propuesta forzada, no era un acuerdo de negocios. Era una propuesta de amor, una que venía de un hombre que había luchado por su vida y por mí. Sí, le dije, mi voz llena de alegría. Sí, quiero casarme contigo. Pero la paz no duró mucho. Al día siguiente, recibimos una llamada de Daniel. El padre de Mateo y Rodrigo se habían unido para crear una alianza. Iban a luchar juntos por la herencia. Y mi padre, en su intento por vengarse de mí, se había unido a ellos. La guerra que había comenzado se había vuelto más grande. Y yo, la que había salido de la prisión, estaba a punto de entrar en otra. La alianza entre mi padre, el padre de Mateo y Rodrigo era una pesadilla hecha realidad. Nos demandaron por todos los medios posibles, nos acusaron de fraude, de manipulación, de todo lo que se les ocurrió. La prensa se volvió loca, y la guerra por la herencia se convirtió en un circo mediático. Pero no estábamos solos. Daniel, el abogado, era un genio. Luchó en cada frente, desmintiendo cada una de sus acusaciones. Y Mateo, a pesar de la presión, se mantuvo firme. Se encargó de la empresa con una sabiduría que nunca pensé que tendría, demostrando a todos que era el verdadero heredero, no solo por la sangre, sino por su corazón. Y yo me convertí en su mayor apoyo. Me uní a él en las reuniones, en los eventos, y en cada entrevista. Le mostré al mundo que no era un peón, sino una mujer que lo amaba por quien era, no por lo que tenía. Un día, en medio de una de las audiencias más importantes, mi padre subió al estrado. Quería acusarnos de manipulación, de fraude. Y en ese momento, me di cuenta de que no había marcha atrás. Tenía que enfrentarlo. Me levanté y, con la voz firme, le pregunté, «Papá, ¿por qué? ¿Por qué me vendiste? ¿Por qué me obligaste a casarme con un hombre al que odiaba?» Me miró con una mirada de desprecio. «Lo hice por ti, Camila. Para que tuvieras una vida de lujos. Para que no te faltara nada». No necesitaba lujos, le respondí, mi voz quebrada. Necesitaba amor. Y tú me lo quitaste. Me vendiste por poder. El silencio en la sala fue ensordecedor. Y en ese momento, vi algo en los ojos de mi padre. Arrepentimiento. Un arrepentimiento que se había ocultado bajo una capa de avaricia. La batalla legal duró meses. Pero al final, el testamento del abuelo de Mateo fue validado. Mateo era el verdadero heredero. La justicia se había hecho. Y ahora, aquí estoy. Sentada en el jardín de nuestra pequeña casa, con la mano de Mateo en la mía. Nos casamos en una ceremonia íntima, lejos de los medios, con solo nuestros seres queridos. No fue una boda de cuento de hadas, fue una boda de amor. Y aunque la guerra por la herencia ha terminado, la guerra por la paz apenas comienza. Mi padre se fue, sin decir adiós. Rodrigo y su padre se fueron a la quiebra. Y Mateo, el jardinero, se ha convertido en un magnate de los negocios. Pero, en el fondo, sigue siendo el mismo hombre de la tierra que me hizo sentir viva. ¿Qué aprendí de todo esto? Que el dinero no compra la felicidad, ni el amor. Que la verdadera riqueza es la dignidad, la libertad y el amor. ¿Qué harían ustedes? ¿Se habrían quedado con el amor de su vida, incluso si eso significaba luchar contra el mundo entero? Ahora, nuestra historia apenas comienza.